Nunca se podría hablar suficientemente sobre la importancia superlativa del Evangelio. Es el centro, es el corazón de la iglesia. El Evangelio es el lugar donde confluye toda la revelación de Dios. Todo el Antiguo Testamento fue dado para precisamente confluir en la cruz como una explosión de la gracia de Dios, como un río, una fuente, la cual fluye toda la gracia para poder salvar al hombre, para poder transformar al hombre, para poder edificar al creyente, para poder seguir transformándolo conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Toda la doctrina se desprende del Evangelio. Todo lo que podemos entender respecto a otras cosas y a la vida práctica del cristiano se desprende del Evangelio. La centralidad del Evangelio, por tanto, es la que determina la salud de una iglesia. Una iglesia sana es una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo. Una iglesia sana es una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo. Durante mucho tiempo la iglesia giró en función de cosas externas, periféricas, y no de lo central, de lo más importante, que es precisamente el Evangelio. Por eso, al volver otra vez a las Escrituras, necesariamente volvemos a la centralidad del Evangelio como lo más importante para la vida de la iglesia. Es por estas y muchas otras razones que el enemigo apunta siempre sus dardos precisamente en contra del Evangelio y particularmente en contra de la suficiencia del Evangelio. No necesariamente lo que hace es confrontar directamente el Evangelio, desvirtuarlo inmediatamente, sino que muchas veces cuestiona la suficiencia del Evangelio. Dice, sí, el Evangelio puede ser posible, pero también hay que añadir algo más. Hay que añadir algún tipo de obra de parte del hombre, porque de lo contrario no está completo. Eso es lo que estaba pasando precisamente en Galacia, en las iglesias de Galacia, porque aquí Pablo no está escribiendo a una iglesia, sino a varias iglesias que él mismo había fundado en su primer viaje misionero y que había visitado en su segundo viaje misionero. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El apóstol Pablo lo resume, lo sintetiza en forma magistral cuando escribe a los Corintios en el contexto de la resurrección del Señor Jesucristo, que es el capítulo 15, y dice que el Evangelio, en pocas palabras, dice que el Evangelio es acerca de Cristo, dice que el Evangelio es acerca de Cristo y particularmente de la obra de Cristo al morir en lugar de los pecadores. Dice que el Evangelio se trata de Cristo que murió por nuestros pecados. Dice que el Evangelio se trata de Cristo muriendo por los pecados conforme a las Escrituras. No solo muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día conforme a las Escrituras. De tal manera que lo que Pablo quiere destacar es que la persona central del Evangelio es Jesucristo. Por tanto, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del Evangelio. Y lo que Pablo está destacando ahí en ese contexto es que el hombre necesita imperiosamente este Evangelio. Cuando el hombre rechaza el Evangelio de Jesucristo, está poniéndose a sí mismo bajo la ira de Dios. Cuando una persona que se le predica o se ha escuchado una y otra vez el Evangelio y esa persona endurece su corazón respecto a ese mensaje de buenas nuevas, está poniéndose a sí mismo bajo la ira de Dios, voluntariamente. Por eso es tan importante, porque la aceptación del Evangelio es vida y el rechazo del Evangelio es muerte. No estamos hablando de un mensaje más, no estamos hablando de una enseñanza doctrinal más, no estamos hablando de un comportamiento de este tipo, de este otro tipo, no estamos hablando de un cambio superficial moralmente, sino que estamos hablando de la necesidad de salvación, del cual el Evangelio dice, ya vino el Salvador, y el Salvador murió en la cruz, y el Salvador resucitó entre los muertos, y el Salvador, como cantábamos recién, está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todas las cosas. Cuando se rechaza este mensaje, se rechaza la vida. Cuando se rechaza este mensaje, se rechaza la justificación. Cuando se rechaza este mensaje, se rechaza la reconciliación con Dios. Por eso es tan importante. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, comienza inmediatamente con el tema. Pablo ni siquiera hace un breve saludo más extenso respecto a
poder dar gracias a Dios por los Gálatas, por las iglesias de Galacia, sino que entra casi inmediatamente a lo que es el tema central, porque había un problema grave que estaba ocurriendo en esa iglesia, y por eso los teólogos dicen que esta es una carta polémica, es decir, es una carta que apunta a hacer una apología de la verdad, una apología, una defensa del Evangelio frente a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Si ustedes revisan las introducciones a cada una de las cartas que el apóstol escribió, la carta a los Gálatas es la única que no tiene una acción de gracia a Dios por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Producto de una reacción equivocada que habían tenido al entrar los falsos maestros e introducirse dentro de la iglesia o de las iglesias, comenzaron a esparcir un evangelio distinto, diferente, empezaron a añadir al evangelio, y eso es lo que Pablo está atacando en esta carta. Notemos cómo en los versículos 4 y 5 Pablo hace otro resumen del evangelio para hablar de la naturaleza del evangelio, para hablar del objetivo del evangelio, para hablar, o el propósito, para hablar de la fuente del evangelio y finalmente el fin supremo del evangelio. En esos versículos están estas 4 cosas, fíjense. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa es la naturaleza del evangelio. ¿De qué trata el evangelio? ¿Cuál es la esencia del evangelio? Que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Luego dice cuál es el propósito: para librarnos del presente siglo malo. Esa es la finalidad del evangelio: librar al hombre, sacarlo de la esclavitud del pecado en la cual se encuentra, sacarlo de la condenación eterna, evitar que el hombre pueda recibir en sí mismo la justa ira de Dios, porque Cristo ya la recibió en el lugar del pecador. La naturaleza, la esencia del evangelio es Cristo muriendo por nuestros pecados. El propósito del evangelio es para librar al hombre de su condición de esclavitud en la que se encuentra. En tercer lugar, la fuente del evangelio es Dios mismo. Fíjense lo que dice: para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En Él, en su mente perfecta, en su sabiduría perfecta, se ideó el plan perfecto de salvación. Antes de la fundación del mundo, el Señor ideó este plan glorioso, maravilloso, que el apóstol Pablo lo resume también en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. El plan completo de la salvación fue ideado por el Padre. La fuente del evangelio es el Padre. Por tanto, cuando se rechaza el evangelio, no solo se rechaza al Hijo, se rechaza también al Padre y se rechaza al Espíritu Santo. Toda la Trinidad está involucrada en este plan perfecto. El Hijo ejecuta el plan del Padre y el Espíritu Santo lo aplica al corazón de las personas. Ahora va a decir finalmente cuál es el fin supremo del evangelio, a qué apunta, qué es lo que quiere lograr con esto. No solo la salvación del hombre, la liberación del presente siglo malo, sino también, versículo 5, la gloria de Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo dice, lo más importante es esto. Por tanto, y esto lo deja como un antecedente, por tanto, cuando se cuestiona el evangelio, cuando se modifica el evangelio, cuando se quita algo del evangelio, cuando se le añade algo al evangelio, entonces ya no es el evangelio de Cristo y se está rechazando a Dios, el Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Necesitamos entonces poner la atención debida a lo que nos va a decir aquí el apóstol Pablo. Porque, hermanos, cuando la iglesia ha perdido este foco, cuando ha perdido este punto, ¿cierto?, de referencia, entonces la iglesia se desvía naturalmente o al legalismo, como es el caso que estaba pasando entre las iglesias de Galacia, o al liberalismo, que pasa muchas veces cuando se piensa que nosotros estamos en esta tierra para ser buenas personas simplemente, para practicar, como dicen algunos, el sermón del monte, como si el sermón del monte se pudiese practicar sin el evangelio. Por tanto, o se va a un extremo, al legalismo, o se va al liberalismo. Las iglesias normalmente han tendido hacia el legalismo, y eso es lo que pasaba en Galacia, a añadir algo al evangelio precioso que el Señor nos ha dado por su obra perfecta en la cruz. Por eso Pablo comienza inmediatamente con el tema que él desea plantear, producto del peligro de apostasía en que la iglesia estaba cayendo.
Poco después de la partida del apóstol Pablo llegaron los judaizantes y tergiversaron el evangelio de la gracia de Dios exigiendo conformidad a la ley de Moisés, que tenían que circuncidarse y hacer otra serie de rituales relacionados con la ley de Moisés, como si eso era necesario para salvación, para granjearse el favor de Dios. Evidentemente, eso no era lo que constituía el evangelio. Ellos pensaban como si el evangelio hubiera sido insuficiente. Y allí donde está el problema grave. La persona dice, yo creo en el Señor Jesucristo, yo acepto el evangelio de que Cristo murió por mí, pero yo también tengo que tener un comportamiento de esta manera, o si no, Dios no me va a aceptar. Esa añadidura, como dijo alguien, del 1% que nosotros pusiéramos como hombres, no es el evangelio de la gracia de Dios. Y entonces no es el evangelio verdadero, y entonces no tiene poder para salvar. ¿Entienden las consecuencias trágicas que eso significa? Por eso el apóstol Pablo entra inmediatamente a luchar contra ese equivocado concepto que se estaba dando en las iglesias de Galacia. El peligro se cernía sobre la iglesia de Galacia en el primer siglo es el de apostatar, de alejarse de ese evangelio, cambiando, modificando, tergiversando el evangelio, que cuando ya se produce cualquiera de estos conceptos que hemos mencionado ya no es el evangelio verdadero. Esto ha infectado a las iglesias de todos los tiempos, lamentablemente. Como alguien dijo, hoy asistimos también a un evangelio distorsionado que se predica y practica en muchas iglesias. Las características de este falso evangelio son el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración y el cielo sin infierno. Es decir, cuando se predica solamente algo que tiene relación con lo que nosotros recibimos por parte de Dios, pero no Cristo es el centro. Cuando no llamamos al arrepentimiento para que sean perdonados los pecados. Cuando no hablamos de la regeneración como antecedente para la salvación. Si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Cuando predicamos solamente el cielo y no el infierno, entonces no es el evangelio. El evangelio completo tiene que ver con Cristo como el centro, como dijimos, con el perdón, por el perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo y la regeneración que antecede precisamente a esa fe que el Señor nos concede por gracia, y el cielo como lo que el Señor nos ofrece y lo que merecíamos, en contraste, era, recuerden, el infierno. El evangelio entonces tiene que contener todo lo que la Biblia ha revelado que es el evangelio, no una parte solamente. No se le puede añadir, no se puede diluir, no se le puede quitar absolutamente nada. El evangelio tiene que ser recibido tal como la Biblia lo ha revelado. Hay dos cosas esenciales que va a decir aquí el apóstol Pablo en relación al evangelio en el contexto de una apostasía que estaba ya creciendo en las iglesias de Galacia. Leamos nuevamente versículos 6 al 9 del capítulo 1. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es increíble la frase que utiliza aquí el apóstol Pablo para decir cuáles eran sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones cuando vio lo que estaba pasando en Galacia. Hacía no muchos años que Pablo había fundado estas iglesias, las había dejado bien, les había enseñado el evangelio verdadero. Sin embargo, al poco de andar estas iglesias comenzaron a desviarse del camino, escuchando a falsos maestros, igual como veíamos en la mañana que había sucedido también con la iglesia de Corinto. Pero aquí es mucho más grave la situación. Y por eso la reacción de Pablo es muy fuerte.
Dice, estoy maravillado. Para nosotros como que nos suena muy fuerte esa palabra, pero en realidad lo que Pablo estaba diciendo es que estaba literalmente aturdido. La palabra maravillado expresa gran sorpresa, gran conmoción de espíritu motivada por algo muy agradable o algo muy terrible. El último es el caso aquí en el contexto. Es decir, Pablo estaba angustiado en su corazón al ver que lo que había sembrado, que era el Evangelio de Jesucristo, que había producido fruto en el corazón de la gente ahí en Galacia, las iglesias de Galacia, sin embargo ahora estaba siendo abandonado. ¿Cómo puede ser posible racionalmente que alguien abandona lo que le dio la salvación? Alguien abandona aquello que le trajo una noticia extraordinaria, que a pesar de la condición pecaminosa, Cristo murió por él en la cruz y pagó esa deuda impagable que él tenía. ¿Cómo puede ser posible que estos hombres y mujeres estuvieran alejándose del verdadero evangelio? Por eso la reacción de Pablo. La razón por la cual el apóstol está perplejo es porque los gálatas no estaban pensando en renunciar a un sistema teológico meramente, sino estaban en peligro de apostatar de Dios al desconocer el único evangelio que Él había establecido para la salvación del hombre. Hermanos, cuando nosotros no tomamos el evangelio tal como es, como lo revela las Escrituras, no lo vivimos en ese sentido adecuadamente, nosotros estamos en peligro de añadir o quitar al evangelio, y entonces cuando hacemos eso estamos alejándonos del Dios que nos salvó a través de su Hijo. Estas personas estaban en esa condición y por eso Pablo estaba perplejo, no podía creer cómo era posible que ellos no habían sostenido y retenido ese evangelio que habían recibido. Lo que tenemos que tener en claro es que no fue la iglesia la que inventó el evangelio. El evangelio no nació porque un grupo de hombres se juntaron y dijeron, hombres religiosos, dijeron, ¿sabes? Vamos a idear un plan, vamos a establecer los parámetros para que el hombre sea reconciliado con Dios. Vamos a hacer algo de tal forma que el hombre pueda llegar a tener una relación con Dios. No fueron ellos los que inventaron y crearon el evangelio. El plan de redención es un plan soberano de Dios. Nació en su mente perfecta. Eso lo dice el versículo 4. Dios es la fuente del evangelio. Su Hijo, el que ejecuta el plan del Padre por medio de su muerte en lugar de los pecadores. No están alejándose de un sistema ceremonial, religioso, ritual, sino del corazón mismo de la salvación. Por eso es que es tan importante que la iglesia tenga claridad respecto a qué evangelio está siguiendo. Porque, hermano, puede ser que dentro de la iglesia inclusive hayan personas que con buen deseo de su corazón estén siguiendo un evangelio que no es el evangelio de las Escrituras. Que sinceramente puedan estar pensando, este es el evangelio porque a mí me lo enseñaron por tradición. Hermanos, ¿cuántas tradiciones nosotros hemos tomado a través del tiempo y las hemos asimilado como doctrinas esenciales del cristianismo y no lo son? Simplemente por acostumbramiento la hemos añadido a la forma en que nosotros practicamos y vivimos el cristianismo, pero no es el evangelio de Jesucristo el que está implícito ahí. Lo que más conmueve a Pablo no es la acción de los falsos maestros. Pablo los conocía a ellos, sino en la reacción de los creyentes de la iglesia de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Está hablándole a los creyentes dentro de la iglesia. Pablo está admirado y está profundamente conmovido por el hecho de que son estas personas las que están desviándose del camino, que están siendo seducidos por un mensaje legalista que le trajeron los judaizantes que perseguían a Pablo por todos los lados del imperio donde Pablo iba plantando iglesia. Él está conmovido por esa situación. Pablo conocía las artimañas de los judaizantes y sabía que en todas partes buscarían alejar de la verdad a los creyentes, pero era triste constatar que aquellos a quienes él le había llevado el evangelio fueran, miren la palabra que usa, tan pronto alejados de la verdad. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis
hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No pasó mucho tiempo cuando se desviaron de la verdad. Esto es increíble, porque estos hermanos habían sido evangelizados y enseñados en la verdad por un apóstol del Señor Jesucristo. Tuvieron al mejor maestro que existe en las Escrituras después de Jesucristo. Tuvieron a un hombre que tenía una relación y una intimidad con Cristo que es difícil de encontrar. De hecho, que tenía la autoridad apostólica para enseñar la palabra directamente. El Señor hablaba con Pablo, recuerdan en Corinto, cuando él estaba un poco afligido por la situación, el Señor viene y le dice, Pablo, tranquilo, no te preocupes, sigue predicando porque yo tengo mucho pueblo aquí. El Señor habla con Pablo. Cuando el apóstol Pablo iba rumbo a Roma y estaban que zozobraban en el barco en medio del mar, y el Señor vino en la noche y le dijo a Pablo que ninguno de los que había ahí se iba a perder. Pablo era un hombre que tenía una comunión íntima con el Señor y el Señor lo usó grandemente. Y él fue el que predicó el Evangelio, de tal manera que el problema no era el maestro, el problema era que ellos recibieron el mensaje correcto, de la forma correcta, sin embargo lo estaban superficializando y estaban alejándose de la verdad. No supieron valorar el gran privilegio que tenía. Por eso Pablo está indignado. Un teólogo dice, el alma del apóstol es una caldera hirviente de asombro, horror e ira. Es una caldera ardiente de asombro. El corazón de Pablo estaba muy dolido por lo que estaba pasando. Y entonces él interviene inmediatamente para evitar que la apostasía llegue al final que él no quería que sucediera. Y entonces interviene lo más pronto posible. Lo más seguro es que Pablo escuchó lo que estaba pasando e inmediatamente envió la carta. No podía dejar correr el tiempo porque se estaba hablando de algo de vida o de muerte. El peligro era de gran magnitud y si continuaban el camino de apostasía las consecuencias serían terribles. Miren cómo Pablo valora el Evangelio. Él no iba a permitir que tergiversaran, que torcieran, que aumentaran o quitaran del Evangelio. Pablo sabía que era la esencia de la vida cristiana. Nosotros hoy estudiamos esta carta y decimos, qué terrible, ¿cómo es posible que los creyentes de Galacia hayan caído en este absurdo? ¿Quién en su sano juicio abandona el Evangelio de la gracia? Y la verdad es que estas preguntas inquisidoras que nosotros podemos hacer a los hermanos de Galacia del primer siglo rebotan y nos vuelven contra nosotros mismos. Nosotros creemos y estamos muy seguros y firmes en nuestras convicciones. Y qué bueno que tengamos convicciones firmes. El problema es que nosotros también somos susceptibles al engaño. Nosotros también podemos ser engañados. Nosotros podemos estar durante años permaneciendo en el verdadero evangelio y luego desviarnos sin que nos demos siquiera cuenta. Porque es seguro que estos hermanos no se desviaron conscientemente que se estaban desviando. Ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto, pero estaban equivocados. Nosotros somos susceptibles a ser seducidos por estos cantos de sirena de falsos maestros que se introducen encubiertamente en la iglesia y que vienen con un mensaje que parece muy real, que dicen, mira, tú tienes que creer en Cristo, ya, perfecto, pero además tú tienes que hacer otra cosa, porque de lo contrario te vas a perder de todas maneras. La razón por la cual somos tan susceptibles a estas cosas es que los deseos de la carne siguen siendo muy fuertes. Y corremos siempre el peligro de ceder a ellos. ¿Qué es más fácil aceptar? ¿Un evangelio que diga que Cristo murió en la cruz por nosotros y que eso es suficiente para la salvación y no hay nada que añadir? ¿O un evangelio que diga, mira, Cristo murió en la cruz por ti, tienes que creer en Él, pero además de eso, tú tienes que vivir una vida de esta manera, porque si no te vas a ir al infierno? ¿Qué es más fácil? Lo segundo probablemente, porque coloca en nosotros una responsabilidad que queremos tener una participación en la salvación. ¿Por qué la gente rechaza tan fuertemente el Evangelio de la gracia, incluyendo creyentes? ¿Por qué hay iglesias que no les gusta que se predique que Dios es soberano en la salvación y que el hombre es absolutamente pasivo y que solo Dios obra, como dijo R.C. Sproul,
se mete a lo profundo del mar y saca no una persona que se está ahogando, sino un cadáver putrefacto, lo levanta, lo lleva a la superficie y luego infunde aliento de vida y lo transforma en un hombre viviente. Esa es la salvación. Dios es el que hace toda la obra. El muerto no puede hacer nada. Pero a nosotros nos gusta tener alguna participación. Entonces, la carne siempre está diciendo, tú tienes que contribuir también a tu salvación con algo. Y eso es lo que llamó la atención de los Gálatas. Llegaron los judaizantes y dijeron, sí, creer en Cristo es adecuado, nosotros no negamos el Evangelio, eso es correcto, pero además tú tienes que circuncidarse, además tú tienes que guardar la ley de Moisés, y si no haces eso, en realidad no tienes salvación. Y ellos dijeron, bueno, si son los judíos, Jesús venía del pueblo judío, entonces tiene que ser verdad. Pablo no nos predicó todo el Evangelio. Noten cómo hay dos cosas que provocaron el asombro de Pablo. Primero, la rapidez de su cambio y segundo, el abandono de la verdad. Ellos se estaban alejando de Dios al alejarse del Evangelio de la gracia que les dio libertad para volver a la ley y con ello a la esclavitud de la cual fueron librados. La palabra traducida alejado está en voz media. Esto recalca la responsabilidad de los Gálatas en esta apostasía. Ellos no eran, como muchas veces pensamos, víctimas de los falsos maestros. Ellos eran responsables de haber seguido a los falsos maestros. Hermanos, si hay una cosa clara, si no hubiese gente que siguiera a los herejes, entonces no habrían herejes. Los falsos maestros tienen que tener seguidores. Y en realidad quieren escuchar a la gente muchas cosas, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en su última carta antes de morir, en 2 de Timoteo, dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es más fácil creer las fábulas que la verdad. Y ellos los de Galacia, estaban tomando en poco el Evangelio del Señor Jesucristo. El error de los Gálatas no consistió en algún pecado de tipo moral, como es el caso de los corintios, o alguna parte de la doctrina, sino en estar a punto de abandonar a Dios mismo, puesto que Él es el autor del Evangelio, y el Evangelio es el que trae salvación. Este abandono era para seguir un Evangelio diferente. Un Evangelio diferente, versículo 6, para seguir un Evangelio diferente. Y hay un evangelio diferente, hay otra perspectiva del evangelio, hay un evangelio distinto, hay más de un evangelio, hay 2, hay 3, hay 4. No, bajo ninguna circunstancia. Aquí Pablo utiliza una palabra que significa de la misma clase, del mismo tipo. Otro es alos en griego y significa eso, de la misma clase, del mismo tipo. Es decir, un evangelio que realmente no existe. Ellos estaban fantaseando, ideando, creando un evangelio de factura humana que evidentemente nunca existió. Esta es la herejía más grande, creer en un evangelio diferente al que las Escrituras revelan. Esta es una cosa muy complicada, muy compleja, porque trae consecuencias graves. Una vez que el apóstol Pablo expuso su asombro por la actitud de los creyentes de Galacia, Pablo pasa ahora a hablar dura y fuertemente contra los falsos maestros que estaban seduciendo a los Gálatas con tamaña herejía. Noten el cambio en el sujeto, o sea, en el objeto del cual está hablando. Versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí le está hablando a los creyentes en general de las iglesias. Versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos, y ahí está hablando de los falsos maestros, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo, de Cristo. Eso es los falsos maestros. Estos herejes cometían dos maldades. Primero, perturbaban a los creyentes. Esa palabra significa confundir, alborotar, inquietar. Colocar en la duda respecto a la verdad. ¿Qué hizo Satanás en el huerto? Exactamente lo mismo. Agregó un no entre medio, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y Dios le había dicho, de todos los árboles del huerto puedes comer, excepto de uno. Y Satanás tomó la excepción como la regla.
Y entonces dijo, ¿así que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Estaba colocando la duda sobre la bondad de Dios en la mente de Eva. Los falsos maestros tienen esa cualidad, siempre colocan la duda. Por eso necesitamos tener cuidado y, como decíamos en la mañana, tener el discernimiento que requerimos, es decir, estar tan familiarizados con la verdad que podamos descubrir fácilmente el error. Ellos estaban confundiendo, alborotando, inquietando con sus insinuaciones heréticas a los creyentes. La sutileza de su estrategia no permitía que los nuevos creyentes se dieran cuenta del engaño. Ellos no negaron el Evangelio directamente, sino que añadieron al Evangelio el cumplimiento de la ley de Moisés. Era necesaria, ellos dijeron, para complementar el Evangelio. En segundo lugar, ellos pervertían el Evangelio. Estos herejes estaban falsificando el Evangelio de Cristo. Noten la seriedad, no era el Evangelio de un hombre, sino de Cristo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pablo dice quién es el autor del Evangelio, quién es la persona central del Evangelio. Cuando atacan el Evangelio están atacando a Cristo. Y por eso es que es grave lo que estaba ocurriendo. En lugar del Evangelio enseñaban una herejía. Lamentablemente, ¿cuántas iglesias hoy también están cayendo en esto mismo? ¿Cuántas iglesias no quieren quitar al hombre del lugar en el que el mismo hombre se ha puesto y colocar a Cristo? Porque Cristo es el centro de la iglesia. Porque el mensaje del Evangelio es el que debe ser preponderante en la iglesia, debe ser siempre predicado, enseñado, aún en las enseñanzas que damos respecto a otros temas, siempre Cristo tiene que ser central. Estos hombres estaban pervirtiendo gravemente el Evangelio. Una vez que Pablo dice que hay un peligro de abandonar el Evangelio, entonces hace una advertencia solemne por predicar un evangelio falso. Esto es lo segundo. Versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, Pablo no está reaccionando como lo hace porque sus enemigos, en este caso los judaizantes, lo habían ofendido personalmente. Sí, lo habían hecho. Pero Pablo no está reaccionando porque él era el ofendido. Está reaccionando porque el evangelio estaba puesto en cuestión. El evangelio estaba siendo tergiversado. El evangelio estaba siendo predicado y enseñado a los mismos a los cuales él enseñó el verdadero evangelio y los estaba desviando de la verdad. Y por eso es que Pablo estaba tan sorprendido, asombrado por lo que estaba ocurriendo. Y él iba a reaccionar. Y no le tiembla, en este caso, ¿cierto?, la pluma para decir, aquí hay algo grave. Y yo quiero advertir solemnemente de parte de Dios que si hay algunos que predican otro evangelio, estas personas son malditas. La controversia aquí es entre la verdad y el error, entre la vida y la muerte. Es una contienda de primera importancia y Pablo no se va a quedar afuera mirando desde lejos la batalla, va a introducirse, va a entrar como un buen soldado de Jesucristo y va a decir, el que predica otro evangelio, aún sea un ángel del cielo, aún seamos nosotros mismos, dice Pablo, que prediquemos otro evangelio, seamos malditos. Es decir, no hay posibilidad de modificar el evangelio, porque así como Dios es inmutable, el evangelio es inmutable. El evangelio trata de un hecho histórico, concreto, donde el Señor Jesucristo murió en la cruz por pecadores perdidos como nosotros. El evangelio relata el hecho de que Cristo se levantó al tercer día de entre los muertos poderosamente, venciendo la muerte. El evangelio dice que Cristo traspasó los cielos, se ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y hoy gobierna con poder y autoridad.
Es un hecho y no va a cambiar. Nadie lo puede modificar. Por tanto, cuando alguien lo modifica, entonces se está predicando y enseñando otro evangelio y cae bajo esta advertencia solemne de la maldición de Dios. Como dijimos al principio, Pablo no predicó algo que a él se le ocurrió. De hecho, dice que él en el versículo 1 es apóstol por Dios y no por hombre. Versículo 1, Pablo apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Yo no me autonombré, dice, ni tampoco los hombres me nombraron como apóstol. Cristo mismo lo hizo. Por tanto, el evangelio que yo predico es el evangelio que Cristo mismo me transmitió. El mismo evangelio que salvó a Pablo. No era su verdad, sino la verdad de Dios. Este era el evangelio que había recibido, por tanto nadie podía modificar el contenido del evangelio, ni siquiera un ángel del cielo. Y en el versículo 8 Pablo está hablando hipotéticamente, si fuera posible, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, evidentemente eso es hipotético porque es imposible. Porque un ángel santo que está sirviendo a Dios jamás va a torcer el evangelio. Y porque el mismo Pablo que había predicado el verdadero evangelio jamás va a torcer el evangelio. Entonces dice, si nosotros o un ángel del cielo predicare otro evangelio, sea anatema. Nadie podía modificar. Como dice un teólogo, los hombres no le dan autoridad a la verdad. La verdad le da autoridad a los hombres. Los hombres no le dan autoridad a la verdad le da autoridad a los hombres. Y en este caso no era Pablo el que le daba autoridad a la verdad, sino que la verdad es la que le da autoridad a Pablo. Y eso pasa con nosotros cuando predicamos el evangelio, la autoridad no viene de nosotros, sino del autor del evangelio. Y cuando torcemos el evangelio, entonces allí ese evangelio es de factura humana, no es el verdadero evangelio de Cristo. Y en consecuencia hay una condena grave contra esa persona que así lo haga. Era el evangelio el que definía el ministerio de Pablo, no era el ministerio el que definía el evangelio. De allí la advertencia solemne que se traduce en condenación para cualquiera que quisiera redefinir el evangelio. Cualquiera que predique otro evangelio de factura humana está bajo esta condenación. La maldición o anatema tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. La palabra usada en hebreo es jeram, que se usa mucho en el Antiguo Testamento y se refiere a lo que fue consagrado a la ira y estar a la merced de Dios. En la mayoría de los casos esto significaba la destrucción. Es decir, aquello que era apartado para Dios. No sé si recuerdan cuando entraron a Jericó y el Señor les dijo que todo lo que había en Jericó era anatema para él, es decir, consagrado a él, dedicado a él. Y Acán tomó del anatema, ¿recuerdan? Y eso le costó una derrota, la única derrota que tuvo Josué guiando al pueblo ahí en Canaán, y le costó la vida a Acán y a su familia. ¿Qué significaba este anatema? Que se consagraban ciertas cosas para Dios, decía Dios, no lo toques, y normalmente era para destruirla. Por tanto, anatema significa apartar a una persona, en este caso, ¿cierto?, a Dios, para condenación y castigo. Pablo está diciendo, la persona que predique un evangelio distinto al que os hemos anunciado y al que ustedes han recibido, esa persona está apartada por Dios para condenación y castigo eterno. Esta no es una disciplina eclesiástica, hermanos. No es que la persona tiene que quedar en disciplina para restauración. Aquí no hay posibilidad de restauración. La palabra anatema es muy fuerte y está diciendo condenación. La pregunta es, ¿por qué es tan drástico? Por la importancia del tema que se estaba tergiversando. Si el evangelio no fuera tan importante, no fuera lo más importante en realidad en la iglesia, entonces no habría una condenación de esta naturaleza. Pero porque es importante, lo más importante que existe, entonces, por eso el castigo era muy fuerte.
Esto y nada menos es lo que espera a los falsos maestros que proclaman un evangelio diferente, el que ha sido revelado. A veces he visto en redes sociales que causa gracia a veces cuando aparecen personas diciendo cualquier disparate en el nombre de Dios. ¿Saben? No es ninguna gracia eso. No es ninguna gracia, porque esas personas que están predicando un evangelio distinto al que Dios ha revelado en su palabra, esas personas están bajo la ira de Dios. No es un chiste eso. Porque aquel que pervierte y tergiversa la verdad de Dios está bajo la condenación de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y repite, en versículo 8, habla hipotéticamente, pero el versículo 9 habla de lo que estaba pasando allí. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, esté consagrado para la ira de Dios. Pablo es categórico y no deja lugar a dudas respecto de la suerte de aquellos que pervierten el evangelio de Cristo. Hermanos, esto nos lleva a considerar dos cosas importantes como aplicación. En primer lugar, debemos preguntarnos si nosotros estamos viviendo realmente el evangelio que ha sido revelado en las Escrituras, sin añadidura y sin quitarle nada. Porque es peligroso cuando nosotros diluimos, como dije anteriormente, cuando le quitamos o cuando le añadimos al evangelio, nosotros estamos desviándonos del camino. Los Gálatas, los teólogos concuerdan, no es que ya habían apostatado completamente, sino que estaban yendo hacia un camino equivocado. Y por eso Pablo llama tan fuertemente la atención, porque todavía había posibilidades de frenar esa apostasía. Eso significa entonces que nosotros debemos todos los días predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Ver en la palabra de Dios qué es el evangelio, qué contiene el evangelio y qué no contiene el evangelio, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. No confiando jamás en nosotros, sino confiando solo, exclusivamente y completamente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros no podemos mejorar el evangelio. No tratemos de añadirle reglas humanas. Es triste cuando nos volvemos al legalismo y empezamos a añadir normas que no están en la Escritura, pero nosotros las hemos incluido. Es triste cuando nosotros empezamos inclusive a juzgar a otro hermano porque hace esto y esto otro, y yo creo que no tiene que ser así, cuando la Biblia nunca dice eso. Es triste porque nosotros estamos tergiversando el verdadero evangelio. El evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. No en un 99,9%, sino en un 100%. Por eso es que los teólogos le tienen un nombre que se llama monergismo, que significa que uno solo trabaja. Dios solamente obra. Dios solamente trabaja para salvar al hombre. Nosotros somos pasivos y Dios nos saca de esa condición por su pura misericordia y gracia. No vivamos un evangelio de obras, porque ese no es el evangelio bíblico. Que el evangelio verdadero produce obras como consecuencia, sí, pero no necesitamos hacer obra para poder ser aceptados por Dios. La obra de Cristo ha sido suficiente. Y debemos también poder darle lugar al evangelio central en nuestra vida. Si nosotros todos los días estamos frente a este evangelio y sabemos que nosotros giramos en torno a ese evangelio, entonces ordenemos nuestra vida de tal manera que podamos darle gloria y honra, porque ese es el fin supremo del evangelio, a aquel que es el que lo ideó y aquel que lo ejecutó y aquel que lo aplica a nuestra vida, a nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Y otra cosa importantísima, aquellos que aún siguen rechazando el evangelio. Aquellos que a pesar de ser expuestos una y otra vez al evangelio de la gracia, todavía siguen distanciándose de él, todavía lo ven de lejos, no quieren introducirse, no quieren aceptarlo, no quieren recibirlo y lo siguen rechazando. Es peligroso lo que están haciendo. Es muy peligroso. Porque las buenas nuevas de salvación, cuando son rechazadas, entonces se transforman en las nuevas de maldición.
Si hay una persona que todavía sigue luchando en su corazón y diciendo, no, a mí me gusta, en realidad yo tengo una buena impresión del mundo evangélico, yo creo que es bueno lo que predican y lo que enseñan, pero eso no lo hace un creyente, tiene que ir en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo. No hay otra posibilidad, eso es lo que dice la Biblia. Ese es el llamado que dice que tenemos que hacer urgentemente. El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo es lo único que puede dar la salvación a su alma. Concluyo con una cita de MacDonald, un teólogo, dice lo siguiente: el lenguaje no podría expresar de forma más clara la singularidad del Evangelio. Es el único camino de la salvación. Los propios esfuerzos o el mérito humano no tienen parte alguna. Solo el Evangelio ofrece la salvación sin dinero y sin precio. Mientras que la ley tiene una maldición para quien deje de guardarla, el Evangelio tiene una maldición para aquellos que traten de cambiarlo. No hay más de dos opciones. O aceptamos y vivimos el Evangelio, o se rechaza el Evangelio, o se cambia el Evangelio, y entonces la ira de Dios está sobre ustedes. Que el Señor traiga ese arrepentimiento que no pueden producir nuestras palabras, y que el Señor también, internamente, aquellos que somos sus hijos, nos despierte para vivir este Evangelio y disfrutar de este Evangelio, porque es el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que en tu perfecta mente, Señor, ideaste un plan perfecto, glorioso, maravilloso, y enviaste a tu Hijo, tu único Hijo, para que Él tomara el lugar de hombres pecadores, miserables como nosotros, que no merecíamos más que la condenación. Para que Él, santo, el justo, el autor de la vida, muriera en esa horrible cruz. Para Él hacerse maldito por causa de nosotros, Señor. Y entonces pagar por nuestros pecados. Levantarse al tercer día conforme a las Escrituras de entre los muertos y ascender a los cielos y ser coronado. Y recibir un nombre que es sobre todo nombre. Nuestro glorioso Señor y Salvador. Padre, ayúdanos a no añadir a ese Evangelio, porque está completo en sí mismo. Ayúdanos a no quitar de ese Evangelio y ayúdanos a no diluir el Evangelio. Padre, ayúdanos a cumplir el propósito de ese Evangelio que es la gloria de tu nombre. Señor, bendice a mis hermanos, obra en aquel que aún no te conoce. Y Padre, llévanos a disfrutar y a gozar de ese Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.